Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 118 de nuestro curso de precálculo. En la primera parte de esta lección terminamos estableciendo un teorema muy importante y muy poderoso que se llama la fórmula de Herón para buscar el área de triángulos. ¿Okay? Herón era un matemático griego, ¿verdad? Del tiempo de los famosos matemáticos griegos, ¿verdad? De hecho, contemporáneo con Cristo, nació el año 10 después de Cristo, o sea, era 10 años menor que Cristo, en Alejandría, ¿ok? Y se distinguió en las matemáticas y en las ciencias y en otras actividades, pero se conoce mayormente precisamente por esa fórmula que él presenta en ese teorema. Y es bien poderosa esa fórmula porque le dice cómo buscar el área de un triángulo sin necesidad de conocer la altura del triángulo. O sea, usando las medidas de los tres lados del triángulo se puede buscar el área de un triángulo. Es un teorema fundamentalmente de geometría. Yo en mi curso de geometría no lo di porque la prueba geométrica es un poco engorrosa. Y la prueba que tenemos en el área de la trigonometría es mucho más llevadera, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo que dice ese teorema, que se llama, como dije, la fórmula de Herón para determinar el área de un triángulo. Dice, en un triángulo con lados de medidas A minúscula, B minúscula y C minúscula, el área está dada por la fórmula A igual a la raíz cuadrada de S multiplicada por S menos A y multiplicado por S menos B y multiplicado por S menos C. Y usted dirá, bueno, pues ahí usamos sí los tres lados, ¿verdad? Las medidas de los tres lados, aquí, aquí y aquí. ¿Pero qué es esa S? Pues ahí nos hicieron una trampa. No, no es ninguna trampa, porque da la casualidad que esa S es una expresión que depende de las medidas de los lados del triángulo. Específicamente, la S es esto que aparece aquí. A más B más C dividido entre 2. ¿Qué es A más B más C? Pues la suma de las medidas de los tres lados. Eso no es otra cosa que el perímetro de ese triángulo, ¿verdad? Y si yo divido entre 2, pues estoy buscando la mitad del perímetro, y eso es lo que es la S. Y se le llama S porque al ser la mitad del perímetro del triángulo, pues es el semiperímetro, y así es como se conoce esa famosa S de dicho triángulo. Bueno, pues vamos a ver la demostración de ese teorema. Vamos a ver cómo demostramos que efectivamente yo puedo buscar el área de un triángulo haciendo uso de esa fórmula que depende nada más que de las medidas de los tres lados del triángulo. Bueno, vamos a recordar primero, ¿verdad?, que podemos determinar el área de un triángulo por medio de la fórmula A es igual a la mitad de A por B por el seno del ángulo C, donde A y B son las medidas de cualesquiera dos lados de un triángulo y C mayúscula es el ángulo que esos dos lados forman en ese triángulo. ¿Ok? Bueno, entonces fíjese, si yo cojo esa ecuación, ¿verdad?, que dice que A es igual a un medio de A por B por el seno de C, y por sustitución yo cuadro la A, pues como la es esto, pues yo puedo sustituir en A cuadrado la A por esto y también lo cuadro, ¿verdad que sí? Entonces, por sustitución, si yo cuadro el área, pues hace lo mismo que si sustituyo lo que es el área, que es esta expresión, un medio AB por el seno de C, y lo cuadro, ¿verdad? Quito el área y pongo lo que es igual a ella y lo cuadro porque estoy cuadrando lo que es el área, ¿verdad? Y fíjese que entonces esto da lo siguiente, de donde tenemos que, bueno, pues el área cuadrada será un medio al cuadrado, ¿verdad? Porque recuerda que aquí tenemos un producto
elevado a una potencia. Y recuerda que hay una ley de exponentes que dice que cuando usted tiene un producto elevado a una potencia, es cada uno de los factores elevado a esa potencia, ¿verdad? Así que será un medio al cuadrado, que será un medio por un medio, un cuarto, ¿verdad? Por el segundo factor, que es la a, también al cuadrado. Por el tercer factor, que es la b, también al cuadrado. Y por el último factor, que es el seno de c, también al cuadrado. Y eso da el seno cuadrado de c. ¿Okay? Bien. Ahora recordamos. Vamos a marcar esto con un 1, ¿ok? Ahora recordamos que por una identidad trigonométrica fundamental pitagórica, el seno cuadrado de algún ángulo, como es el ángulo C, ese que está ahí, es lo mismo que 1 menos el coseno cuadrado de ese mismo ángulo C, ¿verdad que sí? Entonces, o luego, sustituyendo ese resultado en 1, tenemos que, vamos a ver, el área cuadrada será igual a 1/4 a cuadrado b cuadrado por, y entonces sustituyo el seno cuadrado por lo que dice esa identidad circular fundamental o trigonométrica fundamental pitagórica, ¿verdad? Que el seno cuadrado es lo mismo que 1 menos el coseno cuadrado, 1 menos el coseno cuadrado del ángulo C también, ¿ok? Bien. Vea que el lado derecho de esta ecuación, esta que tenemos aquí, se puede transformar algebraicamente del siguiente modo. Mire, lo primero que yo noto es que aquí este último factor que tenemos aquí ahora, ¿no?, es una diferencia, una recta de cuadrados perfectos, ¿verdad? Porque al 1 yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es 1, y al coseno cuadrado de c también le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es coseno de c, ¿verdad? Así que como una diferencia de cuadrados perfectos, yo puedo factorizarlo como tal, ¿ok? O sea que tenemos que a cuadrado será igual a 1/4 a cuadrado b cuadrado por, ¿y cómo se factoriza esa diferencia de cuadrados? Bueno, pues recuerde cómo se factorizaba la diferencia de cuadrados cuando estudiamos ese tipo de binomio en el álgebra intermedia. La raíz cuadrada del primer término, que es 1, más la raíz cuadrada del segundo término, la raíz cuadrada del coseno cuadrado de c es coseno de c, por esas mismas raíces cuadradas en el segundo factor, pero restándose, ¿ok? Bien. Ok. Ajá. Ahora, ajá. Y entonces, esto yo lo puedo escribir así, mire. Mire lo que yo voy a hacer. Yo voy a coger este primer factor, 1/4 a cuadrado b cuadrado, y voy a pensar que el 1/4 es un medio por un medio, ¿verdad que sí? Porque de ahí, de hecho, de un medio por un medio, al cuadrar el un medio aquí, ¿verdad? Y cuadrarla al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrar un medio es que sale 1/4, así que puedo pensar que ese cuarto que tenemos aquí es un medio por un medio, ¿verdad? Esta a cuadrada que tenemos aquí, ¿verdad? Puedo pensar que es la a por la a, y esta b cuadrada puedo pensar que es la b por la b, ¿verdad que sí? Y entonces yo voy a decir, bueno, pues yo voy a coger de ese medio por un medio, que da 1/4, voy a coger el primer factor un medio, ¿verdad? Y de este factor a cuadrado, que es a por a, voy a coger el primer factor a. Y de este factor b cuadrado, que es b por b, voy a coger el primer factor b. Y lo voy a asociar con este factor 1 más el coseno de c. Y entonces, los segundos factores, ¿verdad? Recuerden que este era un medio por un medio, ¿verdad? Cogí un medio, me falta un medio, lo pongo acá. Este era a por a, cogí una a, me falta la otra a. Y este era b por b, cogí la primera b, me falta la otra b. Y ese segundo
factor, ¿verdad? En que rompí este factor primero que teníamos en esta expresión en el lado derecho de esa ecuación, lo asocio con el segundo factor que tenemos aquí, 1 menos el coseno de c, ¿ok? Y vamos a marcar esto con un 2, ¿ok? Con un 2. Bien, se fija que si yo cambio el orden y asocio este factor con este factor, pues tendremos un medio por el medio, un cuarto. A por A cuadrado. Y B por B cuadrado, ¿ves? O sea que reescribí ese factor de esta manera, lo factoricé de esa manera, ¿verdad? Y cogí el primer factor que formé de aquí con este factor que tenemos aquí y el segundo factor que formé aquí con este otro factor que tenemos aquí, ¿verdad? Bien, y aquí cerramos con un corchete. Bueno, pues ahora recordamos lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Pero no voy a borrar la fórmula a la cual yo quiero llegar, ¿ok? Mire. Ahora recordamos, ahora recuerde la siguiente versión de la ley del coseno. Y en particular va a ser aquella que envuelve al lado C. Mire, fíjense que aquí no tenemos el lado C. Lo único que tenemos es el coseno del ángulo C. Pero el lado C no está envuelto aquí, ¿verdad que sí? Y esa ley del coseno, esa versión de la ley del coseno que incluía al lado C, decía que el lado C al cuadrado era igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces el producto de esas dos medidas de esos dos lados A y B por el coseno del ángulo C opuesto a este lado C que tenemos en el lado izquierdo de esa ecuación, ¿verdad? Y si resolvemos esta ecuación que tenemos aquí por el coseno de C y resolviendo esta ecuación para el coseno de C, tenemos lo siguiente. Vamos a ver, miren. Lo primero que voy a hacer es que voy a transponer, ¿verdad?, este término que está en el lado derecho de nuestra ecuación y que contiene a nuestra incógnita, que es el coseno de C, porque para ella es que yo quiero resolver, ¿verdad?, al lado izquierdo. Eso lo logro sumando ese término en ambos lados. Voy a sumarlo en el lado izquierdo, aparece 2AB coseno de C, ¿verdad? Será igual a. Y entonces en el lado derecho teníamos estos dos términos, A cuadrado más B cuadrado. Y del lado izquierdo teníamos este término C cuadrado que no contiene al coseno de C, que es para lo cual yo estoy tratando de resolver esa ecuación. Así que yo lo voy a transponer al lado derecho y lo hago restando C cuadrado en ambos lados, ¿verdad? Así que aparecerá aquí restándose, menos C cuadrado. Y ahora, ¿cómo yo dejo finalmente el coseno de C solo, que es lo que estoy tratando de averiguar ahora? Pues hay que quitar este factor que acompaña al coseno de C aquí, que es 1 sobre 2AB, ¿verdad? En el lado izquierdo, que nos quedará, pues el coseno de C solo, porque este 2AB cancela con este 2AB y nos queda el coseno de C solito, que es lo que yo quería averiguar, ¿verdad? Vamos a seguir aquí abajo para no borrar la fórmula a la cual yo quiero llegar. Nos queda que el coseno de C finalmente será igual a esto que está aquí por esto, ¿verdad? Y esto que está aquí, si yo lo multiplico por 1, pues da esto mismo, A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre, y el 1 que debe estar aquí debajo por 2AB da 2AB. Bien, así que eso es lo que es el coseno de C. Bueno, pues mire, si yo vengo ahora a esta ecuación que dejamos aquí pendiente y que la marqué con el número 2, ¿verdad? Y donde quiera que aparezca coseno de C, del ángulo C, pongo esa expresión, que es lo que es el coseno de C. Fíjense que me está quedando el área cuadrada en términos de los lados del triángulo, ¿verdad? De las medidas de los lados. La A, la B, la A, la B, y ahora la A, la B y la C. Además de la I y la B aquí abajo, ¿verdad? Sustituyendo este resultado en 2 tenemos que, vamos a ver, ¿qué tenemos? Bueno, pues mire, sería vamos a ver
que a cuadrado será corchete 1 medio AB por 1 más el coseno de C, pero el coseno de C es esta expresión que está aquí, a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado sobre 2ab, ¿verdad que sí? Y eso hay que multiplicarlo por el otro factor, que lo voy a poner, usted lo pone aquí al lado, ¿verdad? En su cuaderno, porque debe caber, pero a mí no me cabe, lo voy a poner aquí abajo completo. 1 medio AB por 1 menos el coseno de C, 1 menos el coseno de C, que es esta expresión, a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado, todo eso sobre 2ab y ya, ¿verdad? Así que en eso es que se convierte esa ecuación 2, que decía que a cuadrado es igual a esto, al yo sustituir lo que es el coseno de C por lo que encontramos, que es el coseno de C en términos de las medidas de los lados del triángulo que tiene lados con medidas A, B y C, ¿verdad? Bien. Y transformamos esta expresión del siguiente modo, ¿ok? Más bien, la expresión que está en el lado derecho de esa ecuación, ¿verdad? Y transformamos la expresión en el lado derecho de la ecuación anterior del siguiente modo. Vamos a ver. Será. Vamos a ver. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a simplificar lo que está aquí dentro de este paréntesis, ¿verdad que sí? Fíjense que esto podríamos pensar que es la suma de dos fracciones. Esta claramente es una fracción y este 1, si yo pienso que está sobre 1, pues es una suma de fracciones. Pues para yo sumar esas dos fracciones que están dentro de ese paréntesis, ¿verdad? Dentro de ese primer factor que tenemos aquí, tenemos que buscar un denominador común que entre 1 y 2ab, pues claramente es 2ab. Así que tenemos que colocar ambas fracciones con el denominador 2ab, que la segunda ya lo tiene, no hay que hacerle nada, ¿verdad? Pero la primera fracción que tenía un denominador 1, para yo obtener el denominador común, que es el 2ab, hay que multiplicar ese 1 por 2ab, por lo tanto el 1 de arriba también hay que multiplicarlo por 2ab. Así es que ese 1 que tenemos ahí lo podemos escribir como, primeramente, no nos olvidemos de que esto es un medio por ab, ¿verdad? Por 2ab sobre 2ab. En eso es lo que se convierte ese primer 1 que está sobre 1, ¿verdad? Multiplicando arriba y abajo por el 2ab para convertir esa fracción de manera que tenga el mismo denominador que la segunda. Y la segunda fracción dice más a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado sobre 2ab. Y el segundo factor también lo voy a simplificar y tendría, lo primero que voy a hacer es que voy a convertir este segundo factor que está en el paréntesis de ese segundo factor, de esa expresión que está en el lado derecho de esa ecuación, restando esas dos fracciones. Esta claramente es una fracción y, perdónenme, y el 1, al yo pensar que está sobre 1, es una fracción también, ¿verdad? Y el denominador común que necesito para poder efectuar esa resta es entre 1 y 2ab, 2ab. Así que para yo convertir este 1 en el 2ab, que es el denominador común que hay entre las dos fracciones, hay que multiplicar arriba y abajo, aplicando el principio fundamental de fracciones por 2ab, y nos quedará 2ab arriba y 2ab abajo, ¿verdad? Igual que aquí, ¿verdad? 2ab arriba, así que tenemos un medio por ab, ¿verdad? No podemos olvidar de esto primero que tenemos, por 2ab dividido entre 2ab, menos la segunda fracción, que es a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado sobre 2ab. Bien. Y entonces fíjense que esto se convertiría en lo siguiente: un medio AB por, y ahora podemos combinar estas dos fracciones ya que son homogéneas, ¿verdad? Tienen el mismo denominador, podemos hacer una sola fracción con ese denominador y combinamos los numeradores, ¿verdad? 2ab, que es el primer numerador, más a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado sobre el denominador común, que era 2ab, ¿verdad? Bien, y aquí el segundo factor se convierte en un medio AB por, y aquí restamos esas dos fracciones homogéneas que tienen ya el mismo denominador y será la resta de los numeradores sobre ese denominador del común, ¿verdad? Será 2ab, y al restar esto pues tendremos menos a cuadrado
al restar este segundo término tenemos el restar positivo de b cuadrado es lo mismo que sumar el negativo de b cuadrado, y al restar el negativo de c cuadrado es lo mismo que sumar el negativo de negativo c cuadrado, que es positivo c cuadrado. Todo esto sobre el denominador común de ambas fracciones, que es 2ab, ¿verdad? Bien. Y seguimos aquí. Fíjense que esta demostración geométrica y en donde se usa la trigonometría es fundamentalmente una demostración algebraica. Fíjense que lo que estamos haciendo aquí es manejando algebraicamente esas expresiones, ¿verdad? Casi desde el principio. Bien, y entonces esto se convierte en lo siguiente. Fíjense, aquí, dentro de este primer factor, fíjense que yo puedo pensar, ¿verdad?, que estoy multiplicando esto por esta fracción. Y este factor tiene el factor AB arriba, ¿verdad? Y esta fracción tiene el factor AB abajo, así que ese factor A y B, los dos, A y B se cancelan, ¿verdad? Y nos quedará esto por 2 sobre 2 por 2, que es 4, ¿verdad que sí? Así que esto será, ¿qué nos queda aquí? 2ab más a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado, que lo voy a reescribir así, haciendo uso de la ley conmutativa de la suma. Primero escribo el a cuadrado, luego escribo el 2ab, luego escribo el b cuadrado, ¿verdad? Y después escribo el menos c cuadrado, ¿verdad? O sea que lo único que hice fue cambiar de orden los primeros dos, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? 2 por 2, 4, ¿verdad? Y al yo simplificar lo que aparece dentro del segundo corchete, fíjense que también este AB está arriba, ¿verdad? Porque esto está sobre 1, y este AB que está aquí abajo, cancelarían, ¿verdad? Igual que en el primero, la A y la B se cancelan, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Esto que está aquí, que lo voy a reescribir del siguiente modo. Voy a poner primero la C cuadrado, ¿verdad? Que es la positiva aquí, ¿verdad? C cuadrado. Y entonces pongo menos A cuadrado, pongo más 2AB y menos B cuadrado, ¿ok? Todo eso sobre lo que quedó aquí abajo, que es 2 por 2, 4. ¿Ok? Bien. Y ahora fíjense que yo voy a reescribir esto así. Aquí arriba, que tengo 4 términos, yo voy a asociar los primeros 3, ¿verdad? Y lo indico así. Paréntesis a cuadrado más 2ab más b cuadrado, paréntesis menos c cuadrado sobre 4, y aquí hago lo siguiente, c cuadrado. Y aquí voy a agrupar estos últimos 3 términos, pero pondría así un signo negativo al frente, menos, y entonces este a cuadrado que es negativo se convierte en positivo a cuadrado. Este 2ab que es positivo, al sacar el signo negativo al frente, se convierte en menos 2ab, cosa de que el menos 1 que tenemos aquí por menos 2ab da el positivo 2ab que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y finalmente este b cuadrado que es negativo, para que me dé negativo, pues, y estar aquí dentro de esta parte, tengo que poner ese b cuadrado positivo, es cosa de que negativo 1 por positivo 1 b cuadrado de negativo 1 b cuadrado. Bien. Y sobre 4, ¿verdad que sí? Bien. Y ahora fíjese que yo puedo hacer lo siguiente. Fíjese que lo que tenemos aquí dentro de este paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Un trinomio 3 términos en donde yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta al primer término, que es A, le puedo sacar raíz cuadrada exacta al tercer término, que es B, y el producto de esa A y esa B, que son las raíces cuadradas del primer y el tercer término, por 2, sin importar el signo, es lo que aparece en el medio, ¿ves? La raíz cuadrada de aquí, que es A, por la raíz cuadrada de aquí, que es B. A por B por 2 es lo que está en el medio. Así que ese es un trinomio cuadrado perfecto que lo puedo factorizar como aprendimos en el álgebra intermedia, ¿verdad? A más B al cuadrado. ¿De dónde sale? La raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo y la raíz cuadrada del tercer término, todo eso al cuadrado, menos C cuadrado. Todo esto sobre 4 y aquí tenemos C cuadrado menos, y aquí dentro de este paréntesis también tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Mire, yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta al A cuadrado, que es A, le puedo sacar raíz cuadrada exacta al B cuadrado, que es B, y el producto de A por B por 2, sin importar el signo, me da 2AB negativo. Así que esto es un trinomio cuadrado perfecto, así que al yo factorizarlo es paréntesis, la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo término, que aquí ahora es menos, aquí era más, aquí va a ser menos, y la raíz cuadrada del tercer término de B cuadrado, que es B, cierro el paréntesis y cuadro, ¿verdad? Todo esto sobre 4, ¿ok? Bueno, ahora fíjese. Esta expresión que nos queda aquí arriba, en la primera fracción que estoy multiplicando aquí, ¿verdad? Yo puedo pensar que es una diferencia de cuadrados perfectos, ¿verdad que sí? Porque fíjese que este primer término es A más B al cuadrado, es un cuadrado perfecto, y se está restándole este cuadrado perfecto. Así que al ser una diferencia de cuadrados perfectos, yo puedo factorizar como tal, ¿verdad? O sea que esto lo puedo escribir así, mire. ¿Cómo se factoriza esa diferencia de cuadrados perfectos? Pues mire, el primer factor sería la raíz cuadrada de A más B al cuadrado, que es A más B, más
la raíz cuadrada de c cuadrado que es c, por eso mismo, la raíz cuadrada de a más b cuadrado que es a más b, menos la raíz cuadrada de c cuadrado que es c. Todo esto sobre 4, ¿verdad? Y esto también, fíjese, lo que aparece en el segundo numerador, o en el numerador de la segunda fracción, también es una diferencia de cuadrado perfecto, porque esto está al cuadrado y este segundo número, a menos b, también está al cuadrado. Así que es un binomio, que es una diferencia de cuadrado perfecto. Si lo factorizo como tal, igual que allí, será la raíz cuadrada del primer término, que es c cuadrado, que sería c, ¿verdad? La raíz cuadrada de c cuadrado que es c, más la raíz cuadrada de a menos b, que sería a menos b, por eso mismo, pero restándose, ¿verdad? Esta raíz cuadrada menos esta raíz cuadrada. Yo restar esto me quedaría menos a más b, ¿verdad? Menos a más b. Y esto está sobre 4, ¿verdad que sí? Bien. Ahora, fíjense que esta primera fracción que nos ha quedado aquí, yo puedo escribirla como la multiplicación de dos fracciones. ¿De qué dos fracciones? Pues mire, este primer factor que tenemos en el numerador de esa primera fracción, que es a más b, más c, sobre 2. Y usted dirá, ¿de dónde salió ese 2? Bueno, y usted verá. Y la segunda fracción sería a menos b, más b, perdón, menos c, sobre 2 también. ¿Ves que si usted multiplica esto por esto, da a más b más c, míralo aquí, por a más b menos c, míralo aquí, sobre 2 por 2, 4, ¿ves? Y entonces esto también va a pasar lo mismo, ¿verdad? C más a menos b sobre 2 por c menos a más b sobre 2, ¿ok? Bien. Y entonces vamos a indicar por aquí que por lo tanto a cuadrado, que fue con lo que yo empecé, ¿verdad? Finalmente es igual a esto. ¿Ok? A cuadrado es igual a eso finalmente. Bien. Bueno, yo en esa expresión que tenemos aquí, yo noto lo siguiente, miren. A más b más c sobre 2 era lo que el teorema dice que es esa S, ¿verdad que sí? Recuerda que la S, nos damos el teorema donde la S era A más B más C, el perímetro entre 2. Así que mire, apareció aquí ese famoso semiperímetro, ¿verdad que sí? Así que yo voy a llamar ahora a este primer factor de los 4 que tenemos aquí, S, ¿verdad? Llame S a A más B más C entre 2, ¿ok? Bien, entonces vea que si yo cojo S y le resto A, y usted dirá, adiós, ¿y por qué quiere a él a S restarle A? Porque mire, en la fórmula de alguna manera tengo que aparecer el S menos A, ¿lo ve? Así que yo tengo la S, que es esto, este primer factor que tenemos aquí, y le resto A. Entonces vea que si yo a S le resto A, pues será, ¿qué es S? A más B más C entre 2, y hay que restarle A, ¿verdad? Sustituir lo que es la S, que es esto, míralo aquí, y le resto la A, que dice ahí, ¿verdad? Y fíjense que está sobre 1, ¿verdad que sí? Y para yo poder restar esas dos fracciones necesito un denominador común entre 2 y 1, que es el 2, ¿verdad? La primera fracción ya lo tiene, que es A más B más C sobre 2, y la segunda, para yo convertir este 1 en el denominador común de las dos fracciones, que es 2, hay que multiplicar el 1 por 2. Por lo tanto, arriba también hay que multiplicar por 2, y a multiplicar el 2 por A, pues eso mismo, 2A. Que lo puedo escribir así, entonces una sola fracción con ese denominador común, A más B más C, menos el segundo numerador, que es 2A. Y esto sería B más C, y A menos 2A menos 1A, ¿verdad que sí? Sobre 2. Y este factor, mírelo aquí, B más C, míralo aquí. B, aquí es positivo, más C, que es positivo, y menos A. ¿Lo ves que sí? Así que este factor que está aquí último, ¿verdad? Míralo aquí, perdón. Es B más C, perdón. C menos A más B. Míralo aquí, B más C. Los dos son positivos, ¿verdad? B más C y menos A. ¿Lo ves aquí? Sobre 2, ¿eso quién es? S menos A. Así que este factor que estamos teniendo aquí es S menos A. Ya tenemos aquí la S y aquí tenemos el S menos A. Si yo cojo S y entonces a S le resto B, porque fíjense que eso es lo otro que tengo que encontrar en la fórmula, pues será tomar S, que es esto que está aquí. S, que es esto que está aquí, ¿verdad? A más B más C. Entre 2 y restarle B, como dice ahí, ¿verdad? Igual que aquí, esta vez yo puedo pensar que está sobre 1,
Y entonces para yo poder restar esas dos fracciones necesito un denominador común de esas dos fracciones, que entre 2 y 1 sería el 2, ¿verdad? La primera fracción ya la tiene, la segunda fracción, para yo convertir este 1 en 2 hay que multiplicar por 2 aquí, y por el principio fundamental de fracciones habrá que multiplicar por 2 arriba también, ¿verdad? Así que esto será a más b más c sobre 2 menos, y aquí convertimos el 1 en 2 multiplicando por 2, y arriba multiplicando por 2 también, y da 2b. Y ahora podemos restar finalmente esas dos fracciones, porque son homogéneas, tienen el mismo denominador, ¿verdad? Que es el 2. Así que, ¿qué nos queda ahí? Vamos a seguir acá abajo para no borrar la fórmula a la que queremos llegar, ¿ok? Esto sería, vamos a ver, una sola fracción con el denominador 2, y restamos este numerador menos este numerador, a más b más c menos 2b sobre 2, ¿verdad? Y esto será, vamos a ver, a más b y c menos 2, perdón, a y b menos 2b es menos b, ¿verdad? Más c, ¿no? Combinamos los que son semejantes aquí. La a no es semejante a más nadie, la b y menos 2b da menos b, y más c, ¿verdad? Sobre el 2. Y eso que quedó aquí, que es lo que es s menos b, fíjense que es este factor que aparece aquí, mire. La a y la c, mire, son positivos, ¿los ve? La a y la c son positivos, y la b es negativa, ¿verdad? Y la b es negativa, ¿lo ves? La a y la c son positivos y la b es negativa. Sobre 2, pues este segundo factor que está aquí, eso es s menos b. Recuerde que este está haciendo s, este está haciendo s menos a, este está haciendo s menos b. ¿Qué usted sospecha que es este? S menos c, pero eso lo vamos a verificar ya en la primera parte de la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.